porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos diariamente para meditar, reflexionar y aplicar el mensaje del Señor a través de su palabra, buscando ser reavivados. Hoy nos detenemos en el capítulo 10 de Hechos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que tu Espíritu nos dirija y nos ayude a leer, meditar y encontrar en tu palabra un mensaje para nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el primer capítulo de Hechos estaba el mensaje que el Evangelio debía ser predicado en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, desde lo más conocido y lo más cercano hasta lo más distante y desconocido. En el capítulo 10 de Hechos comienza la última sección del libro que va hasta el último capítulo, hasta el capítulo 28, y es el ser testigos hasta lo último de la tierra. Cesarea, Antioquía, Asia Menor, Grecia, Roma, un recorrido geográfico que comienza por Cesarea como primer paso y que abre la mente al pensar que el Evangelio tenía que llegar a todo el mundo gentil. El capítulo comienza diciendo que vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado, devoto de los que le servían regularmente, y les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. En el versículo 9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer, y mientras se lo preparaban, le sobrevino algo así como una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra, y en ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves. Y Pedro en la visión recibía un mensaje. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez la voz le insistió. Lo que Dios ha purificado, no lo llames inmundo o impuro. Y esto sucedió 3 veces hasta que la sábana fue recogida en el cielo. Estaba detrás de esta visión un mensaje que Dios quería darle. ¿Tendría que ver ese mensaje con la alimentación? Pedro no atinaba a explicar cuál podría ser el significado de la visión. Y mientras tanto los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Y mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa. Baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado.
Pedro bajó y le dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que habían reunido. Y al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro no aceptó esa reverencia especial que guardaba relación con la adoración que solo le debemos a Dios. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Quiere decir que ahora sí, Pedro ya estaba entendiendo el significado de la visión. Lo que Dios le había mostrado así a través de los animales no se refería a la alimentación y que podía comer cualquier tipo de animales, sino que era una ilustración de este mensaje que tenía que dar a todos sin llamar de inmundo a ningún extranjero. Y claramente él lo dice: pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando y de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Así que Él comienza a enumerar las verdades del Evangelio. La primera es que Dios no hace acepción de personas. La segunda dice que las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. La tercera está en el versículo 38. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La tercera gran verdad de Pedro en su discurso es que Jesús murió y resucitó. Dice versículo 40, pero Dios lo resucitó al tercer día. La quinta verdad que Pedro enumera en su discurso está en el versículo 42. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. Y mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Versículo 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos con algunos días. Y como ocurrió tantas otras veces, una predicación, un sermón, un discurso, una presentación de parte del Señor y de sus verdades, termina en la aceptación de las personas y termina en el bautismo. El bautismo era y es
la manifestación pública de una vida convertida, que reconoce su pecado, que busca el perdón, que decide empezar una vida nueva en armonía con Dios, con sus planes y con sus proyectos. Y ese plan sigue vigente hoy. El bautismo fue instituido y establecido por el mismo ejemplo del Señor y es ofrecido a todos, sin distinción de geografía, de razas, de preparación cultural, económica. Es ofrecido a todos los que aceptan al Señor como el Señor de su vida, reconocen su soberanía y quieren vivir perdonados en armonía con su voluntad. Por eso en este momento yo quiero orar por todos los que ya han sido bautizados y también quiero orar por aquellos que todavía no lo han hecho, para que tomen en su corazón la decisión de hacerlo y de hacerlo a tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a través de este capítulo de la Biblia nos muestras tu interés de llevar tu palabra y tu mensaje hasta lo último de la tierra, sin distinción de geografías, ni de culturas, ni de razas. Te pido que bendigas a todos los que ya te han aceptado y reconocido como Señor y Salvador en sus vidas, a todos los que a través del bautismo se han unido contigo, y a los que todavía no lo han hecho, pero están pensando que a partir de tu palabra es una necesidad y es también una oportunidad. Que ellos también puedan dar ese paso, sentirse definitivamente unidos a ti y juntos prepararnos para tu reino. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Si este tema despierta inquietudes que van más allá de estos pocos minutos que tenemos y en algo podemos ser de ayuda, entre en contacto con nosotros. Estamos a disposición para darle todo el apoyo para que podamos vivir juntos lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Por ahora les envío un abrazo, deseo toda la bendición de Dios y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.